El puesto número 1 es para el material más antiguo de la Tierra. Un equipo de científicos encontró granos de polvo que tienen hasta 7.500 millones de años en el interior de una roca. Se trata de un meteorito que cayó a la Tierra hace más de 50 años. Este material se formó en estrellas que cobraron vida mucho antes incluso de que naciera el sistema solar. Se sabe que cuando las estrellas mueren, las partículas formadas dentro de ellas son arrojadas al espacio. Estos granos presolares pueden incorporarse a nuevas estrellas, planetas, lunas y meteoritos. Son, en definitiva, polvo de estrellas. Sin embargo, para los expertos, fue como quemar paja para hallar la aguja, en un proceso complejo para obtener la muestra y determinar su edad. Para este último paso, midieron cuánto tiempo estuvieron expuestos a los rayos cósmicos en el espacio. Y por último determinaron que se trataba de los más antiguos jamás descubiertos en el planeta. A modo de comparación, el Sol tiene 4.600 millones de años y la Tierra tiene 4.500 millones. El puesto número 2 es para el misterio de la estrella. Los astrónomos aseguran finalmente haber resuelto el misterio de por qué una de las estrellas más reconocidas y brillantes en nuestro firmamento de pronto empezó a atenuarse hace poco más de 2 años. Se trata de Betelgeuse, una supergigante roja en la constelación de Orión que de repente se oscureció. Y esto generó la terrible duda de que podría estar a punto de explotar. Sin embargo, un equipo de científicos utilizando el telescopio más potente de Chile afirma que una de las causas seguramente se debe a una gigantesca nube de polvo que pasa entre la estrella y nosotros. O tal vez se trata de una gran región fría en su superficie. Finalmente, la estrella que se encuentra cerca de la Tierra, a unos 550 años luz, se conoce como una estrella variable semi-regular. Pero lo que ocurrió fue mucho mayor que lo que jamás se había registrado. En el puesto número 3 hablaremos de un impactante hallazgo en el hielo. La mayoría de las personas ven a la Antártida como un lugar inmaculado y relativamente intacto. Pero no es así. Un nuevo estudio de la Universidad de Canterbury, en Nueva Zelanda, ha revelado la presencia de microplásticos en la nieve antártica. Este análisis muestra la grave amenaza que significa para los organismos, por un lado, y el impacto sobre el derretimiento de los hielos por el otro. Estas partículas de plástico, que son mucho más pequeñas que un grano de arroz, limitan el crecimiento, la reproducción y sus funciones biológicas generales. En una escala más amplia, su presencia en el aire tiene el potencial de influir en el clima al acelerar el derretimiento de la nieve y el hielo. Y es además increíblemente triste, ya que resalta el alcance de la contaminación incluso en las regiones más remotas del mundo. En promedio, se hallaron 29 partículas microplásticas por litro de nieve derretida, que es más alta que las concentraciones marinas reportadas en otros sitios. El puesto número 4 es para los sacrificios humanos que nunca pidieron los dioses. Déjame decirte que estos rituales han sido una práctica común en múltiples culturas a lo largo de la historia. Sus víctimas han perecido en la hoguera, lapidadas, ahogadas o decapitadas, en un largo catálogo de formas de matar destinado a apaciguar a los dioses. Pero ahora, investigadores de la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda, con la ayuda de otros colegas, han llevado a cabo un estudio que demuestra que los sacrificios resultaban una pieza fundamental en el mantenimiento de la parte superior de la jerarquía social en el poder. Finalmente, no se trataba del capricho de una divinidad sedienta de sangre. Para descubrirlo, se analizaron los datos históricos de 93 culturas austronesias que comparten una lengua ancestral común. Este pueblo se originó en Taiwán y se propagó por todo el Pacífico en una de las mayores migraciones de la historia de la humanidad. Resulta que la práctica del sacrificio humano allí era generalizada. Se encontró que las culturas con el más alto nivel de estratificación eran mucho más propensas a practicar sacrificios como un método de control social. En el puesto número 5, quiero hablarte de un arrecife australiano. Como parte de la Gran Barrera de Coral, científicos descubrieron un arrecife que mide alrededor de 500 metros
Y déjame aclararte que es bastante más alto que el Empire State Building en Nueva York. Fue hallado por investigadores de la Universidad de Granada que trabajan en el arrecife más grande del mundo. Este arrecife independiente posee 300 metros de longitud y 500 metros de ancho en su parte más superficial. Y no solo es muy alto, sino que es el primero que se encuentra en la Gran Barrera de Coral australiana en 120 años. Esta es una de las áreas más remotas de Australia, por lo que también representa uno de los más grandes misterios para la comunidad científica. La poca información disponible ha sido recopilada de fuentes aisladas. El área donde fue encontrado este nuevo arrecife es considerada una de las fronteras del conocimiento científico. En el puesto número 6, descubriremos la historia detrás del hombre de Krogan. Este es el nombre que se le da a los restos de un cuerpo pantanoso de la Edad de Hierro, bien conservado, que se descubrió en el condado de Offaly, en Irlanda. Fue desenterrado en el año 2003 y su análisis ha proporcionado detalles sobre su vida y muerte. Su cuerpo no estaba completo, ya que le faltaban la cabeza y las extremidades inferiores en el momento del descubrimiento. Pero luego, un proyecto con 35 especialistas permitió realizar nuevas interpretaciones sobre la Edad de Hierro celta, el período en el que vivió en algún momento entre el 362 y el 175 a.C. Fue a través del análisis de sus restos físicos que los investigadores concluyeron que era un gobernante o al menos un miembro de la élite. Según la extensión de sus brazos, los científicos estimaron que habría medido alrededor de 1,98 metros de altura, excepcionalmente alto para su época. Se cree que fue víctima de un sacrificio ritual o asesino, aunque los expertos no tienen respuestas de por qué. Al menos una interpretación, por ejemplo, sugiere que fue un sacrificio a los dioses paganos. En el puesto número 7 hablaremos de un hallazgo impactante para nuestra raza. Los especialistas encontraron un diminuto fósil, un fragmento de un meñique infantil de unos 50.000 años de antigüedad, hace al menos una década. Estos restos pertenecían al llamado hombre de Denisova. Ahora, investigadores de la Universidad de Washington y del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Alemania han descubierto una importante cantidad de ADN denisovano en un reducido grupo humano. Los pobladores actuales de las islas de la Melanesia, que vemos en esta imagen en el Océano Pacífico, y a miles de kilómetros de la cueva siberiana donde hallaron el primer fósil. Según los datos obtenidos, en concreto, del 2 al 4% del genoma de los nativos es denisovano. Fueron muchos los esfuerzos por entender cómo y dónde el Homo sapiens, nuestra especie, se cruzó con otros homínidos. Expertos han concluido que el cruce con los denisovanos ocurrió una única vez en el tiempo. Pero lo más sorprendente es que algunas de las secuencias que los humanos modernos heredaron de los neandertales y denisovanos ayudaron a nuestros antepasados a sobrevivir distintas patologías y hasta reproducirse. Y finalmente, el puesto número 8 es para Pompeya, una ciudad conservada en cenizas. Esta ciudad, localizada en la región italiana de Campania, en el área metropolitana de Nápoles, fue destruida y sepultada por una enorme erupción del volcán Vesubio en el año 79. Pero dejó atrapados a 25.000 habitantes sepultados bajo cenizas. Hoy, cruzar las puertas de Pompeya significa retroceder casi 2.000 años en el tiempo. Aquí han sido descubiertas viviendas prácticamente intactas, frescos, objetos de la vida cotidiana, pero también unas extrañas cavidades con forma humana que atestiguan la virulencia con la que ocurrió todo aquel fatídico día. De hecho, Pompeya se ha convertido en el yacimiento arqueológico más importante de la época romana debido a su excelente estado de conservación.